Ya, espérense un minuto. Ya, iniciamos la grabación de la clase de Código Sanitario. ¿Alguien podría decirme qué se entiende, qué es lo que será el Código Sanitario? ¿Qué es lo que es? Profe, le hago una consulta, nada que ver con lo que está preguntando. Camilo, dime. ¿Hace cuánto comenzó la clase? Que creo que estoy un poco perdido. 2 minutos. Ah, ya, ok. Pensé que había llegado muy No, tarde. no, pues si tu clase a las 14:15, pues Camilo, tuviste mucho tiempo con la cabeza sin ocupar, oye. Camilo, en las 14:15, ¿ya? Gracias, Ya, profe. listo, ya. Bueno, alguien que se atreva, ¿por qué es lo que es el Código Sanitario? Vamos, vamos, tírense al agua. Son como normas que se deben de seguir, ¿o no? Algo así. Sí, muy bien, es un conjunto de normas, ¿no es cierto?, pero que están establecidas legalmente. Existe el Código Civil, existe el Código Penal y existe el Código Sanitario. Bueno, el Código Sanitario es el que marca todas las reglamentaciones respecto a lo que es salud en Chile. Y es el marco legal de las profesiones, de la mayoría de las profesiones, por supuesto que de los médicos, de las enfermeras, de los dentistas. Todavía hay algunas profesiones que todavía no salen porque yo creo que este código igual es como antiguo, ¿ya? Y ahora, ¿por qué los enfermeros sí aparecemos explícitamente? Porque a través del colegio enfermero fue algo que, olvídate, salieron hasta la calle a luchar con pancartas, estoy hablando desde los años 2000, donde era importante que hubiera un reconocimiento legal de nuestra profesión. Ahora, el código sanitario data de mucho tiempo y yo se los puse en el sílabus, aparece en una página web. No lo lean entero, chiquillos, pero léanse el artículo 113, que es donde aparece cuál es el rol de las enfermeras y enfermeros en Chile. Obviamente que en el Código Sanitario también están estipuladas todas estas acciones que ha tenido la autoridad sanitaria respecto a los confinamientos, las cuarentenas, pero también lo han cruzado con el Código Penal. Acuérdense, hay una pila de gente que se anda dando vueltas y resulta que si son COVID positivos, están arriesgando la salud pública, ¿no es cierto? Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla para que veamos el slide. Vuelvo a repetir, tengo varias información que darles, pero prefiero esperar al final de la clase los que estén por lo menos unos 20 reunidos. Ya, vamos a compartir. Ya, ¿están viendo, chiquillos, el primer slide? Hola. Ya, partamos. Sí, Bueno, profe, sí se ve. Ok, vamos a ver cuáles son los aspectos éticos y legales de nuestra profesión que está enmarcado en el Código Sanitario, y al final de la clase vamos a ver un video, cuando ya se empiecen a quedar dormidos, así les tiro el video, sobre lo que es la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, que está muy relacionado con el actual profesional. Esta clase, y aprendan siempre, chiquillos, cuando una clase no sea autoría de ustedes y sea una clase, un remake o una clase hecha o adaptada, siempre presenten quién es el dueño de la clase. En este caso, el dueño de esta clase es la enfermera profesora Mireya Sangüesa, que ella es la coordinadora de cátedra de legislación profesional, y ella es la que está encargada de legislación de enfermería en tercer año. ¿Qué asignatura que van a tener? Bueno, como siempre, contarles que los resultados de aprendizaje, que es lo que nosotros pretendemos que ustedes aprendan, que relacionen todos los conceptos de las bases teóricas que sustentan nuestra profesión y disciplina, que analicen la situación de salud y la evolución de la enfermería en Chile, y todo esto basado en bibliografía y basado en situaciones absolutamente comprobables y buscadas en la literatura. Primero, quiero contarles que, ¿se acuerdan cuando vimos
que se formuló la Ley de Autoridad Sanitaria en Chile, bueno, apareció la Ley 19.937, donde aparece un reglamento que recoge los servicios profesionales de la enfermedad bajo el concepto gestión del cuidado. Entonces, de ahí que nace la fuerza legal que tiene esta palabra para nosotros, gestión del cuidado. De hecho, se habla del arte del cuidar. En el año 2006 se firmó un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Salud en relación a que la gestión del cuidado era exclusivamente de las enfermeras y, por lo tanto, se abre un tremendo escenario en lo que tiene que ver los aspectos gremiales y profesionales en las enfermeras de todo el país. Bueno, cuando ustedes ven aquí en el lado derecho, estas no son enfermeras, pues son estudiantes de enfermería. Y no distingo de qué universidad son, me parece que la Andrés Bello. Pero bueno, fue una época en que salieron todos los estudiantes de enfermería, las enfermeras, en fin, a pedirle al gobierno que firmara este protocolo en el cual reconoce que la gestión del cuidado en enfermería es propio de nosotros los enfermeros. Bueno, y ahí aparecen una serie de otras profesiones, por ejemplo, los kinesiólogos, las matronas, donde ellos también dicen que gestionan cuidado. Sí, pero no son cuidados continuos de 24 horas. Es decir, no, igual ellos hacen turnos, pero la gestión del cuidado tiene que ver con el individuo desde pequeñito hasta adulto, ¿no es cierto? En el caso de las matronas, ellas topan una parte de la gestión del cuidado que tiene que ver con la madre, con el niño, ¿no es cierto? Con ese episodio. A diferencia de nosotros que toca todo el ciclo vital. Bueno, les presento el Código Sanitario, al igual que el Código Penal y el Código Civil, es de color azul, trae el escudo de Chile, y en el artículo 113 dice bien claro, los servicios profesionales de la enfermera o enfermero comprenden la gestión del cuidado en aquello que dice relación con la promoción, con la mantención, restauración de la salud y prevención de enfermedades y lesiones. Fíjense que no solamente tiene que ver con la mantención de la salud, tiene que ver con la promoción, todo lo que se hace en atención primaria de salud, ¿no es cierto? Que están en boga hasta en este momento, que desde un comienzo debería haberse dado fortaleza a la APS. Bueno, y asimismo dice que incluye la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico. Nosotros tenemos un accionar, pero que es derivado del diagnóstico y tratamiento médico. Y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. O sea, aquí nos están, digamos, regalando una responsabilidad que no solamente va por cuidar al paciente, ya sea en todos los ámbitos de atención, sino también velar por la mejor administración de recursos para la asistencia de este paciente. O sea, recursos humanos y materiales, chiquillos. ¿Qué se entiende por gestionar los cuidados? Gestionar el cuidado es aplicar un juicio profesional para que lo que hace la gestión planifica, organiza, motiva y controla la provisión de estos cuidados. ¿Y cómo son estos cuidados? Directos, oportunos, seguros, integrales, continuos y personalizados. ¿Y dónde está esto? En el marco de las políticas del sistema de salud o de la empresa donde ustedes estén trabajando. En el año 1996 hubo una comisión que legisló esto, donde participó mi profesora. Yo tengo un postítulo en Derecho en Salud, chiquillo, por eso es que me manejo tanto con esto, y me gusta además muchísimo. De hecho, en otra universidad hicimos una asignatura, digamos, optativa, que era Derecho en Salud, súper linda. Bueno, y en ese año la profesora Paulina Milos participó en la comisión que legisló la norma técnica número 19, donde dice que la gestión del cuidado es esto. Dice que es un ejercicio de competencias personales, profesionales e instrumentales. ¿Para qué? Para organizar y coordinar y articular los cuidados en los diferentes niveles de atención, asegurando con ello la continuidad y eficacia de los mismos. Nosotros no somos enfermeros de 8 a 5. Generalmente de 8 a 5, si es en un servicio hospitalizado, hay enfermeros que hacen día, después vienen enfermeros que vienen noche.
Pero en el fondo los cuidados continuos significa que una persona, desde que ingresa hasta que sale, recibe cuidados de calidad y oportunos. Ahora, en la atención primaria de salud, básicamente lo que se hace es la promoción y fomento, pero también, como van a ver hoy día en su taller de niveles de atención, hay lugares donde los enfermeros realizan acciones, por ejemplo, controles de salud, controles de hipertenso, curaciones, en fin, en un nivel un poquito de más complejidad que lo que es el nivel primario de salud que se identifica básicamente con emoción. Y es ahí donde surge que tiene que haber entonces un departamento de gestión de cuidado, que es una subdirección de la gestión asistencial, por lo tanto es una subdirección de enfermería. Y a mí me tocó vivir esa época, fue súper complejo, chiquillo, porque los médicos, pero ¿cómo vas a hacer una subdirección? Claro, porque es una enfermera que maneja recursos humanos, recursos materiales, tiene asignado dinero, contrata, supervisa, controla. Estoy hablando de las jefas del Departamento de Gestión del Cuidado. Es decir, todos ejercemos la gestión del cuidado como acción, pero existe un departamento que es donde está la enfermera jefe, que actualmente se llama subdirectora de la gestión del cuidado. Y estos servicios profesionales comprenden gestionar el cuidado. ¿Bajo qué perspectiva? Promoción, mantención, restauración y prevención. Pregunta de prueba. La gestión del cuidado, ¿qué acciones comprende? Promoción, mantención, restauración y prevención de la salud. Y además nosotros ejecutamos acciones que derivan del diagnóstico y tratamiento médico. Si ustedes me preguntan esta etapa de mi vida, yo me doy cuenta perfectamente cuando un paciente está en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, sé cuando un enfermo está fibrilando, porque me tocó millones de veces desfibrilar personas por mi trabajo, pero legalmente yo no puedo diagnosticar y tampoco puedo tratar, a no ser que sean diagnósticos de enfermería y tratamientos relacionados a nuestro quehacer. Pero todo lo que es diagnóstico y tratamiento médico, ¿en quién reside legalmente? En los médicos. Por lo tanto, si uno va a colocar una benzatina o cualquier otro tipo de medicamento, tiene que hacerlo respaldándose la indicación médica. Siempre pidan la receta, chiquillos, porque si no es ilegal. Están haciendo algo para lo cual nadie les indicó. No es que me dijeron, no. ¿Dónde está la receta que indica que usted tenía que colocar ese Profenid, ese Neurobionta? Ojo con eso. No es que es conocido mío, no importa. A la hora de ser legal, todos pasan a ser desconocidos. Bueno, entonces, esta enfermera o enfermera además tiene que velar porque se administren de mejor manera todos los recursos. ¿Quién creen ustedes que está a cargo de los ventiladores cuando llegan? ¿Quién creen ustedes que está a cargo de las bombas, de las mascarillas, de los elementos de protección personal? El equipo de enfermería. Si tú le preguntas al doctor, ahora deben saber cuántos ventiladores tienen, porque los tienen apretados, les dicen todos los días cuánto les sobra, pero en épocas normales, chiquillos, en épocas de no pandemia, yo fui enfermera jefe de unidad de cuidado intensivo cardioquirúrgico. Y el jefe no tenía idea, llegaba y me decía, hola, ¿tenemos ventiladores para operar hoy día? No, doctor, están los 5 ventiladores ocupados. Pero ¿y cómo no hay más? No, doctor, solo tenemos 5. Ya, ¿tú crees que un médico va a saber cuántas sábanas le quedan? ¿Con cuántas colchas comprende tu servicio? ¿Con cuántos sistemas de hemoglucotest tiene una APS para tomar glicemias a los pacientes? No tienen idea, chiquillos, y no es porque sean lesos, sino es que porque no está en su función. Es función nuestra velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Y ahí está que muchas veces las enfermeras entraban en conflicto en los médicos, sobre todo con los jefes de servicio, que querían saberlo todo y al final no sabían nada. Entonces todos los trabajos finalmente se los hacíamos nosotras. Oye, a mí me tocó, no me lo cuenta nadie. Bueno, esta gestión de servicios de enfermería tiene una función de alto contenido valórico. ¿Por qué? Porque la gestión del cuidado dice relación con la vida, con la integridad física y psíquica de la salud e intimidad de las personas. O sea, yo para poder gestionar estos cuidados, tal cual como dice acá, a mano derecha, el gráfico, planifico, organizo, controlo e implemento mejoras. Eso se llama gestión de la calidad.
Realmente mis cuidados tienen que estar basados en eso, en calidad, en seguridad, en proporcionar lo mejor al paciente con los mejores recursos. ¿Por qué creen ustedes que todas las sesiones ahora, no, que no tenemos elementos de protección para cuidar a los pacientes, para cuidarnos a nosotros? Bueno, porque es parte de la responsabilidad de tener los recursos para poder cuidar a los pacientes en las mejores condiciones. Ahora, esto también significa que nosotros tenemos que, como enfermeros, aprender administración, finanzas. ¿Para qué? Para contener costos, para cuantificar los beneficios económicos y sociales y ver la relación costo-efectividad y distribución de los servicios de enfermería a nivel de usuario y a nivel social. Y para eso yo aplico un criterio valórico. Yo no puedo un día decirle al director del hospital, ¿sabe que me hacen falta enfermeras? ¿Cuántas? No sé, yo creo que pueden ser unas 3, unas 10. No, tengo que tener estándares. ¿Cuántas necesito para medicina? ¿Cuántas necesito para cirugía? Eso tiene un número, chiquillo. Eso tiene un valor asociado, un costo. Por lo tanto, en ese sentido, gestionar servicios de enfermería no es tan fácil. No es decir, no, yo gestiono, no, es saberlo todo. Y, por supuesto, la distribución de insumos y equipos. Yo no saco nada con tener 1000 ventiladores si no tengo un profesional preparado para manejarlos, ¿no es cierto? Y es una cuestión que se ha dicho reiteradamente. ¿Y por qué es tan heavy la conversión de camas que pide el ministerio? Porque no solamente conviertes camas, porque esas camas tienes que asignarles personal. De hecho, hay una cantidad de enfermeras que, como no tienen tanta pega en las UCI pediátricas, las prepararon, las entrenaron, le hicieron cursos y ahora están manejando pacientes críticos adultos. ¿Se fijan? Eso se llama conversión. Conversión de cama no es llevar una cama que sea básica a crítica. Significa todo lo que implica personal, enfermeras, técnicos, kinesiólogos, auxiliares de servicio. Piensen ustedes que el estándar de atención de camas críticas es una enfermera por 2 pacientes. Una para 2 pacientes con ventilador mecánico. Bueno, los enfermos COVID son tan graves, chiquillos, que actualmente es una enfermera por un paciente. O sea, a ese nivel estamos. O sea, si en este momento el gobierno dice, te escucho. No, termina y después lo digo. Bueno, es tan complejo que en este momento, si hay 1000 pacientes hospitalizados, de los cuales 370 están conectados a ventilación mecánica, ahora no sabemos si es invasiva o no invasiva. La invasiva es la que va con el tubo. No invasiva es la que es como esta CPAP que le ponen a las personas cuando roncan. No sabemos, pero lo más probable es que de esas 370 camas, supongamos que haya una enfermera por cada paciente. Si son 370 enfermos, o sea, estamos hablando de 740 enfermeras solamente para cuidar a esos pacientes. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que significa? Ya, terminé la idea, cuénteme, lo escucho. Era si me podía volver a explicar lo de gestionar los insumos que había explicado Claro. en la diapositiva. Sí, vamos para atrás. ¿Qué significa gestionar insumos? Significa, a ver, si uno mira el slide completo, la gestión de los servicios de enfermería tiene un alto contenido valórico, porque no solamente está en relación al cuidado de la persona, sino también al cuidado y la asignación de los recursos que nos asignan como enfermeros. Si yo tengo 10 mascarillas por el turno, no se me pueden acabar en la primera hora. Tengo que ser capaz de contener costos, de cuantificar los beneficios económicos y sociales. Ya, ok, yo te entrego 10 mascarillas a ti para tu turno y te tienen que durar exactamente 2 turnos. ¿Por qué? ¿Cuántas voy a usar? ¿Cuántas más voy a necesitar? O sea, se fijan que cuando uno ¿cómo se llama? Administra recursos, significa eso, significa ¿cuántas enfermeras necesito si tengo 6 pacientes COVID conectados a ventilación mecánica? La recomendación es una cama por 2 pacientes, y si el enfermo está muy grave, es una cama, un paciente, una enfermera. Y ahí tengo que sacar la cuenta. ¿Por qué creen ustedes que han contratado como locos enfermeras y estudiantes de enfermería de cuarto y quinto año como TENS? Porque hay un déficit, chiquillo, con todo lo que se está trabajando actualmente. Yo diría que el 80% de los hospitales en Chile están convertidos a COVID. ¿Sí? ¿Te quedó claro,
Camilo. Sí, profe, me quedó súper claro. Muchas gracias. Bueno, y cuando dice que tengo que ejecutar las acciones que derivan del diagnóstico y tratamiento médico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser capaz de controlar los cambios del estado del paciente, tengo que manejar esos cambios y tengo que iniciar todas las actuaciones prescritas por el médico o atender al enfermo si el caso lo requiere. Por ejemplo, si me llega un paciente con COVID, lo ve el médico de urgencia, ya, oye, aislamiento y oxígeno. Yo no puedo ponerme a pensar, ¿realmente necesita el aislamiento? Claro que necesita aislamiento, si los protocolos dicen. ¿Y por qué aislamiento? Porque es un paciente que contagia a través de las gotitas de Flicker y de la respiración. Entonces, vamos, pongámosle aislamiento, listo. Y oxígeno, ¿por qué? Porque cuando le pongo el saturómetro en el dedo me doy cuenta que su oxígeno está en 80 y lo normal es 90, y a medida que pasan los minutos sigue 80, 70, 60, y cuando ya baja de eso quiere decir que el enfermo literalmente va a necesitar en pocas horas ventilación mecánica. Entonces, cuando me dice que tengo que ser capaz de controlar los cambios, manejar los cambios del estado de salud del paciente e iniciar las actuaciones prescritas, es que yo trabajo con los equipos médicos en comunicación. Yo no puedo ponerme a pensar, y me estará indicando bien o no. Obviamente que se van a encontrar ustedes muchas veces con becados, sobre todo en el área hospitalaria, o no, becados no, internos, donde no manejan todavía ciertas cantidades de medicamentos, sueros, y ustedes van a tener que estar atentos y darse cuenta si realmente esa indicación corresponde o no. No sirve que ustedes digan, es que el médico lo indicó. No, ¿dónde está su capacidad pensante? ¿Dónde está esa capacidad que usted estudió en la universidad, ese criterio que formó para darse cuenta que si le están indicando 10 ampollas de morfina es mucho? ¿Me explico, chiquillos? O sea, yo soy capaz de cumplir una indicación médica, pero también tengo que tener una capacidad de pensar si es lo adecuado para el paciente o no en ese momento y conversar con él. Doctor, te tinca que le pongáis un poquitito de diurético a este paciente porque está súper, súper encharcado, decíamos nosotros, que está súper congestivo. ¿O será que necesitará analgésico antes que el kinesiólogo venga? Yo no soy la que diagnostica ni trata legalmente, pero sí tengo formación profesional para sugerir y conversar con los médicos. Chiquillos, hay muchas decisiones que a veces toman los médicos que están relacionados con lo que nosotros les contamos. Cuando el médico llega en la mañana, por ejemplo, en un hospital, va a pasar visita. La enfermera, ya, oye, ¿cómo está este paciente? Bueno, este paciente está estable, amaneció sin fiebre, ha cedido el dolor. Lo que sí observé que tiene bastante mal olor en la orina, podríamos pedirle, doctor, un examen de orina. Ya, listo, ok. Ya, se suspenden los antibióticos, se indica analgésico y le vamos a indicar un examen de orina. Y él hizo todo eso, ¿no es cierto? Pero gracias a quién? A las enfermeras que hicieron turno y le están contando cómo está el paciente. Ahora, eso pasa en los pisos, en las UCI no tanto, porque los médicos están ahí trabajando codo a codo con uno. Pero en la atención primaria de salud también, cuando la enfermera hace el control sano. ¿Sabes qué? Este niño está sobrepeso, lo vamos a pasar al nutricionista y si no pasa nada, lo vamos a pasar al médico. O, ¿sabes qué? Estas lesiones por pañal ya se ven bastante feitas, infectadas, vamos a pedir hora médico para que inicie un tratamiento. ¿Se fijan? Nosotros siempre estamos adelantándonos en nuestro crecer profesional. Cuando dice que tenemos que velar por la mejor administración de los recursos para el paciente, lo que me preguntabas, Camilo, hace poco, no solamente tiene que ver con recursos materiales, sino también con recursos humanos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico yo tengo una obligación de administrar esos recursos que no son solamente materiales, sino también humanos. Y al no hacerlo, o sea, yo no puedo dejar una enfermera de turno con 4 pacientes COVID conectados a ventilación mecánica, porque legalmente es imposible, chiquillo. Por lo tanto, yo como jefa, ¿qué tengo que hacer? Proveer y buscar, llamar por teléfono, te podéis quedar a turno, podéis cubrir a tu enfermera, te doy 3 días libres después. Se fijan, son las jefas de enfermería las que están buscando siempre la mejor opción para poder dar que esa administración de recursos sea la que realmente garantice al paciente
éticamente sus derechos e intereses de los usuarios. Entonces, siempre pensando en el beneficio del paciente, como un ser integral. Por lo tanto, en este concepto cabe hablar que la enfermera tiene una responsabilidad de distribuir el trabajo y por lo tanto delega, encarga. Yo, por ejemplo, si soy enfermera, cuando entrego un turno, delego en mi colega ese turno para que ella lo siga y siga cuidando al paciente de noche. Pero cuando le pido a un TENS preparar un medicamento y dárselo a un paciente, estoy encargando. ¿Se fijan que es distinto? Yo delego la responsabilidad, nunca se delega, sigue siendo tuya. Y cuando encargo, también le pido a alguien que haga algo por mí. Por lo tanto, los enfermeros y enfermeras también tenemos que asesorar el diseño y ejecución de los programas de reclutamiento. Claro, ¿quién mejor que yo sé qué tipo de enfermeros necesito para un servicio de medicina, cirugía, para una APS, para un colegio, para un centro de diagnóstico y tratamiento? Si necesito enfermeras UCI, no puedo contratar enfermeros recién egresados, chiquillos. Tengo que tener gente que tenga mínimo 2 años de experiencia y formación en ciertas áreas, en infecciones, ¿no es cierto?, en cuidados críticos. Ahora, yo sé que todo el mundo tiene derecho a formarse y aprender, sí, pero step, como dicen los gringos, paso a paso. Por lo tanto, para un servicio de medicina yo no puedo contratar puras enfermeras de UTI y UCI, tengo que contratar enfermeros, por ejemplo, con mínimo 2 años de formación, o por eso es que cuesta tanto encontrar pega cuando uno sale, porque igual te piden experiencia. Bueno, en este momento está la hecatombe que da lo mismo, están contratando chiquillos de cuarto y quinto de enfermería como técnicos en enfermería, porque se necesitan, porque con tercer y cuarto año de enfermería se supone que tú ya tienes formación como para poder cumplir un rol de técnico, sin haberte titulado todavía. Ojo con eso, eso tiene que tener cuidado cuando ustedes firman. No así los internos de enfermería, no los pueden contratar como enfermeros porque si no es ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, y como enfermeros tenemos que contratar, tenemos que asignar, reasignar, suspender, incluso hasta despedir personal si no está de acuerdo al reglamento. Ahora, nosotros legalmente, la sociedad regula jurídicamente todos aquellos comportamientos humanos que entren en relación con los valores. Por ejemplo, la vida es un valor, por lo tanto, errar es humano, perdonar es divino y demandar es norteamericano. Las personas han cambiado de tener un rol pasivo, se meten a internet, saben los tratamientos, saben todo, por lo tanto, van a encontrarse muchos pacientes que le van a decir al doctor, perdone, yo leí por ahí que para mi caso a lo mejor sería bueno que me hicieran X, Y o Z examen. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, porque los pacientes están enterados. Entonces, obviamente que se dan cuenta cuando alguien comete un error con ellos. ¿Y cómo yo puedo evitar cometer errores? Perdón. ¿Cómo yo puedo evitar cometer errores? Con el mejoramiento continuo de la calidad, con la certificación. Yo estoy certificado como enfermera inscrita en la superintendencia y por lo tanto puedo ejercer como tal. Si alguien, ¿por qué cuesta tanto de repente encontrar trabajo, chiquillos? Porque como el título se demora un poco, hasta que ustedes no obtienen su título, no están certificados ante la superintendencia. Yo me acuerdo de haber años atrás contratado enfermera con un papel que decía en vías de titulación. Ahora olvídenlo. Te contratan solo y exclusivamente si estás inscrita en la superintendencia. Obviamente que en este momento estamos con un tema de pandemia que se están dando ciertos márgenes. Ahora, ¿cómo logro yo también evitar causar daño? Por preocuparme sobre la calidad técnica de los procesos. Si yo sé que este tipo de pacientes, por ejemplo, ventila mejor en prono que en supino, prono boca abajo, entonces porque la evidencia dice, entonces mis pacientes van a tener que estar en prono, pero no porque yo lo diga, sino porque hay una evidencia que dice que los cuidados para la ventilación de estos pacientes COVID es mejor en prono. Si yo sé que la evidencia dice que cambiar de posición cada 2 horas a los pacientes evita las úlceras por presión, a cuando los cambio cada 4 horas,
tengo que aplicar protocolos que estén actualizados en la evidencia científica. Las cosas ya no se hacen porque es que sí las hacemos aquí. No, chiquillos. Si en la atención primaria de salud está comprobado y están comprobando que es más fácil que los enfermos se tomen el examen para COVID, que un profesional se infecte, obviamente que están ocupando ahora la posibilidad de que el mismo paciente se tome su test. Y hoy también hay que darle mucho valor a la percepción y satisfacción del usuario. ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado la educación también en Chile? Porque nosotros como profesores y la universidad tiene que saber la percepción y satisfacción del servicio que a ustedes se les está dando. ¿Y por qué transamos, conversamos y ustedes nos piden cosas y nosotros les decimos ya, pero bueno, hasta aquí, porque ustedes son, en comillas, nuestro usuario y saber lo que ustedes perciben y cómo está satisfecho ese servicio que ustedes compraron es muy importante. En el caso de los pacientes es lo mismo. ¿Por qué existen las oficinas OIRS ahora? Por eso, porque son oficinas de información, reclamo, sugerencia, y se fijan porque además está en la ley de deberes y derechos que lo vamos a ver más adelante. Es súper importante saber la opinión del paciente. Y aquí entran los valores éticos. ¿Qué es lo que es la ética? Es una rama de la filosofía que tiene por objeto reflexionar sobre la conducta moral. ¿Por qué dicen, no, que es ético, cómo dejan morir a la gente? Obviamente es un problema ético. Cuando en Italia partieron pensando que ya no les quedaban ventiladores, tuvieron que hacer protocolos. Le ponemos un ventilador a un paciente de 90 años con cáncer terminal. Eso tiene que quedar establecido. Si tenemos para todos ventiladores, maravilloso, pero si no, el enfermo de 90 años con cáncer terminal va a estar ocupando un ventilador porque le dio un COVID y lo más probable es que dure 5 horas, chiquillo, o 10 horas. A diferencia de un enfermo de 30 años sin ningún antecedente de enfermedad, hay un protocolo que dice que hay que privilegiar la vida, pero bajo ciertos estándares. La ética es eso, es actuar debido a los valores morales del ser humano. Y por lo tanto, éticamente significa actuar de acuerdo a valores. Ya vamos a ver más adelante, nosotros tenemos un código de ética, que son de los enfermeros y enfermeros. ¿Qué tenemos nosotros como respaldo a nivel internacional? El famoso Consejo Internacional de Enfermeros, que se creó el año 1899, yo tampoco había nacido, y que representa a 128 países. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Aseguran la calidad de atención de enfermería, están siempre pendientes de las políticas de salud, están pendientes de los avances de los conocimientos y además están pendientes de que los enfermeros tengamos, desde un punto de vista laboral, un trato digno. Y de ahí nacen, ¿no es cierto?, un código de ética internacional, y desde ese código de ética internacional salen los códigos de ética de los países respectivos que forman este Consejo Internacional. El primero fue el del año 1953, yo no había nacido tampoco, que se hizo en Sao Paulo, Brasil, que dice que la responsabilidad fundamental de la enfermera es conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar la salud. La enfermera debe aplicar en todo momento las normas más elevadas de cuidados de enfermería y conducta profesional. La enfermera no solo tiene que ver estar bien preparada, sino que tiene que mantener sus conocimientos y capacidades. O sea, cuando uno te dice, no, me mandaron un curso, qué lata. Hello, es ético el que tú te formes, te prepares para darle a ese paciente los mejores cuidados que él necesita. Y otra cosa importante que lo vamos a ver en la ley de deberes y derechos del paciente, que los enfermeros debemos respetar las creencias religiosas del paciente. Yo no puedo atender mejor a un senador que a un reo. Para mí los dos son pacientes y los tengo que atender por igual. ¿Me explico? Yo no atiendo a las personas por su título, las atiendo porque son personas, seres humanos que necesitan. Nuestro colegio de enfermeros nació en 1953 y se organizó como organización profesional, que no es lo mismo que un sindicato o una asociación gremial. La primera asociación gremial de enfermeros se formó en el año 2008 en el Hospital Libreka y su profesora, la que aquí habla, fue la primera
eh, enfermera que tuvo a cargo una sesión gremial. Fue súper complejo, chiquillos, porque yo trabajaba en un hospital militar, policial, pero salimos adelante. Fui la primera presidenta de esa asociación de enfermeros a toda honra y me dio tanto gusto el otro día cuando vino un colega a dar una charla y dijo, la primera asociación de enfermeros se formó en el Hospital Diplec el año 2008. De ahí han salido el resto de las asociaciones. Bueno, aquí tienen frente a suyo su profesora, que fue la primera presidenta de esa asociación gremial. Bueno, el colegio de enfermera, ¿en qué nos ayuda a nosotros? Nos brinda protección a los asociados, tanto en el aspecto económico, social, educacional. Siempre están pendientes porque el colegio, sus asociados tienen perfeccionamiento. Acuérdense que les dije que no solamente es un tema de calidad, sino también ético, en que las personas estén constantemente perfeccionándose. Resguarde y supervise el correcto desempeño de los profesionales. Y frente a esto, ¿qué es lo que defienden ellos? La ética en el ejercicio profesional. O sea, si yo cometo un acto antiético, el primero que me sanciona es el colegio. Me pueden hasta sacar pueden legalmente hasta quitarme el título, chiquillos. No ellos, pero sí los tribunales. Exigen además que nuestra formación sea exclusivamente universitaria. No sirven los enfermeros formados express en un año, no existen. Además, ellos han trabajado mucho para que porque nosotros como enfermeros retomemos el espacio y toma decisiones. De hecho, se ha discutido mucho que los enfermeros y enfermeras debiéramos tener más presencia en la mesa COVID. Pero yo me parece que sí, hay un enfermero que fue hasta director de un hospital. Imagínense, fue tremendo. Los médicos querían sacarlo a palo, pero era el único que tenía un MBA en administración y el tipo lo hizo salvaje, duró 3 años, después cuando tuvo que irse no querían que se fuera. Y por lo tanto tenemos que fortalecer también nuestra identidad profesional. ¿Y quién nos ayuda en ese sentido? El Colegio de Enfermeras. Obviamente que también hay temas políticos, pues, ¿sí? Aquí estamos con cosas. Bueno, y las condiciones laborales justas que se exigen y la autonomía profesional. ¿Qué quiere decir autonomía profesional? No que yo ande sola por la vida y me mande sola, no. Que a mí nadie me diga lo que tengo que hacer desde un punto de vista de cómo tengo que cuidar a un paciente, cómo que tengo que administrar a mi profesional. O sea, tampoco se trata de entrar en peleas si alguien me sugiere algo, no. Pero la autonomía profesional es eso. Nosotros no trabajamos, no somos las ayudantes de los médicos, como dijo una vez un medicucho por ahí. Nosotros trabajamos con ellos, trabajamos en equipo. Somos un equipo profesional, con kinesiólogo, con nutricionista, con terapeuta ocupacional, con psicólogo, con los médicos. Tampoco podemos andar enarbolando banderas que somos lo máximo. No, somos un equipo. Y por supuesto que el colegio pretende que nosotros tengamos también actuación en las definiciones de políticas de salud en Chile, y de hecho han llamado a enfermeros para preguntarle cosas que tienen que ver con nosotros. Y como les decía, existe un código deontológico, que es el código de ética de las enfermeras en Chile, si ustedes lo buscan, que es el conjunto de normas que permiten la autorregulación del ejercicio profesional en beneficio de la sociedad y reafirmar valores que sustentan nuestro quehacer profesional. El código, pregunta de prueba, ¿qué contempla el código de ética para los enfermeros? 4 áreas: la enfermera y las personas, la enfermera y el ejercicio de la enfermería, la enfermera y la profesión, la enfermera y el personal de salud. ¿Se fija? Son 4 áreas que están relacionadas con nuestro quehacer profesional. Y de una u otra manera, nosotros también, chiquillos, somos depositarios de secretos profesionales. Afectan a todas las profesiones, pero algunas más que otras. ¿Por qué nosotros? Porque estamos más cerca al lado de los pacientes, y se van a dar cuenta ustedes que los TENS en eso son mucho más cercanos que nosotros. Nosotros entramos, abrimos la puerta, hola, ¿cómo estás? Bien, ya, chao. Los técnicos van, bañan al paciente, le dan los medicamentos, si tocan el timbre van ellos. Ojo con eso, ojo con eso. Los enfermeros a veces nos hemos dedicado a mucha labor administrativa y poca cercanía a los pacientes. El profesional que divulgue secretos conocidos o que se le confían cosechará desconfianza, afectando la credibilidad de su ejercicio profesional, y será acreedor de una sanción gremial ilegal. Si yo sé que este paciente es HIV positivo
¿No Profe. puedo? Te escucho. Ah, no, nada. Lo mandaron por el grupo. Gracias. No entiendo. No, profe, es que le iba a hacer una consulta, pero mandaron la información por el grupo. Gracias, Ya, igual. bueno. Eh, yo no puedo divulgar la intimidad de un paciente, además que está protegido por ley. Si un paciente me cuenta algo que no tiene nada que ver con su salud, en mí morirá ese secreto, paso a ser casi como una sacerdotisa. Ahora, si lo que él está contando es de conocimiento y de impacto a la salud, obviamente que lo tengo que compartir con el equipo médico, pero yo no puedo en un turno entregar, oye, bueno, y este paciente que lo pillaron con alguien por ahí, o este paciente tiene un cáncer terminal, po. O sea, tengo que ser súper cuidadoso en la información que entrego. Los aspectos íntimos de la vida de una persona, tal cual como dice esa palabra, son íntimos, son propios, ya sea de su cuerpo, de su vida, de su situación. Yo no puedo andar ventilando cosas que me cuente el paciente. Por ejemplo, si un paciente me cuenta que tiene una muy mala relación con su familia y es por eso que no lo vienen a ver, cuando la familia llegue y lo van a la pieza del paciente y yo voy a visitarlo, ¡uy! Menos mal que aparecieron. ¿Se fijan? O sea, chiquillo, uno tiene que ser prudente, como piola, como dicen ustedes. Bueno, con respecto a eso, nos vamos a colgar al tiro de la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, que tiene mucho que ver con nuestra actuación profesional. Les voy a compartir un video. El 1 de octubre de 2012 entró en vigencia la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud, conocida como Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta normativa permite que las personas exijan sus derechos y también crea una relación más equilibrada entre el paciente y el médico, o entre el usuario y el prestador de salud del ámbito público o privado, tales como centros asistenciales, hospitales y clínicas. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a tener información oportuna y comprensible de su estado de salud, de su enfermedad, de los resultados de sus exámenes o de los trámites que debe realizar para acceder a una atención de salud, y de las alternativas de tratamiento para su patología y los riesgos que puede enfrentar. Derecho a recibir trato digno, respetando su privacidad, es decir, derecho a recibir una atención respetuosa, a que le responda adecuadamente cuando pregunte, a que se respete su decisión de querer o no informar a sus familiares sobre su estado de salud, y a que le pidan autorización para ser filmado o para que le tomen fotografías para fines comunicacionales. Derecho a ser llamado por su nombre y ser atendido con amabilidad. Derecho a recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos al interior de los centros de salud. El paciente tiene derecho a que se efectúen las pausas de seguridad en las intervenciones quirúrgicas y que se prevengan caídas durante la atención, entre otros. Derecho a ser informado de los costos de su atención de salud, que incluya los precios de las prestaciones que recibió, además de los honorarios médicos, derechos de pabellón y costo de días en cama. Esta información debe ser informada antes del pago. Derecho a que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. Derecho a aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria, tanto en el caso que la persona esté sana o en una condición terminal. Sin embargo, en ninguna situación, el rechazo podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte o un suicidio asistido. Derecho a recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. El paciente tiene derecho a ser visitado por familiares o amigos durante su hospitalización, siempre que no afecte el manejo clínico, o ir acompañado a la consulta médica, o recibir orientación religiosa o espiritual. Derecho a consultar o reclamar respecto de la eventual vulneración de sus derechos.
Derecho a ser incluido en estudios de investigación científica solo si el paciente lo autoriza. En este caso, la persona debe autorizarlo por escrito y se debe respetar un protocolo. Derecho a que se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria donde sea pertinente. En los centros de salud que tienen alta concentración de población indígena, se debe contar con facilitadores que hablen su lengua y una señalización en idioma español y del pueblo originario. Derecho a que el personal de salud porte una identificación. Todos y cada uno de los miembros del equipo de salud que le atiendan deben tener algún sistema visible de identificación personal, incluyendo la función que desempeñan. Derecho a inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia y no solo en el lugar en donde se produjo el parto. Derecho a que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización, que contenga todos los procedimientos aplicados mientras recibió una atención de salud o estuvo hospitalizado. Eso incluye el diagnóstico, quién los atendió, los exámenes que le realizaron, qué medicamentos se le suministraron y el tiempo que permaneció internado en el hospital o clínica. ¿Cuáles son los deberes? 1. Tratar respetuosamente al personal de salud. 2. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, su identidad y dirección. 3. Conocer y cumplir el reglamento interno del hospital, clínica o centro de salud. 4. Cuidar las instalaciones y el equipamiento del recinto. 5. Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago. 6. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo. ¿Qué debe hacer si siente que se vulneraron sus derechos? Si una persona siente que han sido vulnerados algunos de estos derechos, puede reclamar de la siguiente manera. Ingresar el reclamo directamente ante el consultorio, hospital, clínica o centro médico privado que lo atiende. La institución tiene un plazo de 15 días hábiles para responder. Si el afectado estima que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, podrá recurrir a la Superintendencia de Salud dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que recibió la respuesta o debió recibirla, adjuntando la respuesta del prestador institucional o el número de reclamo en caso de no haber obtenido respuesta. Las personas también tendrán derecho a requerir, alternativamente, el inicio de un procedimiento de mediación. Si se trata de un prestador público, la mediación se realiza ante el Consejo de Defensa del Estado, y si el prestador es privado, ante la Superintendencia de Salud. Si la persona opta por reclamar, entonces el reclamo ingresa a la Superintendencia de Salud y se inicia una investigación para evaluar si hubo o no irregularidades. En caso de detectar incumplimientos, ya sea por reclamo del afectado o por fiscalización, se instruye la solución del problema y se sugiere que se tomen las medidas correctivas. La irregularidad debe ser resuelta dentro de un plazo no superior a los 2 meses, tiempo durante el cual el centro de salud deberá informar a la superintendencia la solución. Transcurrido ese plazo, la Superintendencia de Salud podrá iniciar una fiscalización para comprobar la mejora o la persistencia de la falta. En el caso de que las irregularidades se mantengan al momento de la fiscalización, se ordenará al prestador dejar constancia del incumplimiento en un lugar visible para conocimiento público. En forma paralela, se iniciará un procedimiento sancionatorio en contra del establecimiento que no corrija las irregularidades. Para contactarse con la Superintendencia de Salud, puede llamar al número 600-836-9000. También puede llamar a Salud Bueno, no quise pasar la última parte porque, en cierta manera, digamos, a ver, ¿qué quiero que les quede claro, chiquillos, con esto? Esto es ley. Y si se fijan, son todas cosas absolutamente lógicas. Lógicas y esperadas desde el punto de vista de... uno dice, ¿pero por qué tuvo que salir una ley para tratar a la gente por su nombre?
¿Por qué tuvo que salir una ley para que nos identificáramos y la gente supiera quién lo está atendiendo? ¿Por qué tuvo que salir una ley para respetar a las personas desde el punto de vista religioso, valórico, cultural o en su lengua de origen? O sea, cuando uno lo piensa, uno dice, no, es que eso es lógico. No, chiquillos, no es lógico. Porque por años hay mucha gente que actuó de manera muy egoísta en términos de pensar que los pacientes eran esos, pacientes. Y ellos tenían que someterse a lo que nosotros dijéramos. No. Si alguno de ustedes ha sido sometido, algún familiar de ustedes, a alguna intervención, se dan cuenta de que lo primero que se hace es preguntarle y explicarle en qué consiste, a no ser que sea urgencia, ¿no es cierto?, o riesgo vital. Bueno, la ley de deberes y derechos protege al paciente, pero también nos protege a nosotros, porque el deber de los pacientes, ¿cuál es? Dar sus datos adecuados. Ya cuando un enfermo miente, no está cumpliendo. Dar datos adecuados. Tratar con respeto al personal de salud. Yo muchas veces tuve que intervenir porque enfermeros míos fueron agredidos, y no por pacientes, por familiares, ya sea de manera verbal, incluso algunos hasta de manera física, interponiendo acusaciones incluso ante la fiscalía. Entonces, finalmente, esta ley de deberes y derechos del paciente la tenemos que respetar y cumplir todos los profesionales de salud. Cuando ustedes como estudiantes de enfermería, cuando vayan con su uniforme bonito a hacer sus primeras prácticas, lo primero que nos piden, que estén vacunados, que tengan identificación, que se sometan exclusivamente para lo que van, no hagan nada más para lo que no estén, digamos, no esté concertado con la casa de estudio. Cuando ya sean profesionales, el tratar a las personas por su nombre. Por Dios, qué agradable cuando te dicen, hola Lexi, hola Augusta, hola Eileen, Camilo, ¿cómo estás? A cuando te dicen, hola, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, es ley también, y está dentro de los estándares de calidad, el que todos los pacientes tienen que tener identificado su nombre. Piensen ustedes que hasta ahora no ocurrió tragedias que entregan pacientes muertos y el muerto no era el mismo muerto que estaban esperando, era otro paciente que por error se lo entregaron a otra familia o bebé. O sea, todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos años en Chile y en general en el mundo ha consolidado este respeto de la ley de deberes y derechos. ¿Y por qué nace y se promulga en el 2012? Nace a propósito de la ley de autoridad sanitaria. Y en esta ley, donde operan las garantías explícitas en salud, de la única manera en que podía asegurarse el Estado que esas garantías se fueran cumpliendo, era a través de esta ley de deberes y derechos. Las personas también tienen derecho a alegar y pedir explicaciones si fueron maltratadas o si hubo algún error de tipo médico o del equipo de enfermería. Si tú llegaste y resulta que encontraste a tu mamá con un chichón en la cabeza y resulta que se le cayó el turno de noche, yo no tengo por qué asumir el escáner y la sutura o las complicaciones que mi mamá tuvo producto, no sé, algún protocolo no se cuidó y mi mamá se cayó, pero el hospital es el que me tiene que responder. O sea, en el fondo estamos frente a una sociedad que exige, que pide, y para eso son las leyes de deberes y derechos de los pacientes. Y no hay que tener temor, chiquillos, cuando uno actúa valórica y éticamente, esa ley de deberes y derechos está implícita en nuestro quehacer. Entonces, eso es. ¿Alguna consulta o alguna duda? La Aileen ya llegó porque necesito darle varias informaciones, chiquillos. Aileen, llegaste, estás aquí. Hola, profe. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien, nos había echado de menos. Oye, ya, bueno, quedó clara la clase, chicas, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Si no, va a pasar a los avisos que son muy importantes. ¿Alguna consulta? Personal me quedó claro, profe. Qué bueno, qué bueno. Ya. Vamos. Aileen, necesito que anotes como delegada. Ya. Bueno, lo primero contarles, chiquillos, que
bueno, producto de las conversaciones de sus delegados con la dirección de carrera, a propósito del paro que hubo la semana pasada y que se llegaron a acuerdos establecidos y quedaron por escrito, hicimos algunas modificaciones que son absolutamente en favor de su proceso que están actualmente, de la situación que estamos viviendo en términos que estamos viviendo una situación compleja a nivel de país y yo me imagino que de repente también cada uno en sus hogares. Cada uno sabe realmente cuál es la situación que tiene, que vive, pero yo siempre les digo que estamos súper abiertos, que si alguno tiene alguna situación particular por lo cual no puede asistir o no puede tener acceso a internet, por favor nos avise, porque la universidad ha publicado varias noticias en las cuales ustedes pueden acceder a ciertas facilidades, becas o ayuda que les pueda dar la universidad en este sentido, y nosotros igual, desde el punto de vista de yo como profesor y coordinador de esta asignatura, me interesa que les vaya bien, chiquillos. No me interesa que saquen esta asignatura casi como por parto. No, quiero que la saquen bien, porque son asignaturas base por lo que van a tener ustedes más adelante. Ya, dentro de estos acuerdos, lo primero que les quiero contar es que ustedes hoy día tienen tutoría que es de niveles de atención, que tienen claro cuál era la tarea, pero su próxima tutoría, que es la próxima semana, que es de ABP, cambió la modalidad de presentación del trabajo. La presentación del trabajo es en un PPT y enviado al buzón que se les va a indicar del Moodle, de la sección que corresponda. ¿Por qué se decidió así? Porque de acuerdo a las conversaciones, de una u otra manera significaba un estrés, elegir a los compañeros que iban a presentar, que no todos tenían posibilidades de conectarse en el momento, que habían numerosos problemas y finalmente se consensuó que el trabajo lo tienen que hacer entre todo el grupo, sigue la famosa pauta de coevaluación y autoevaluación, pero en la pauta de desarrollo cambió. Yo me comprometo hoy día mismo, terminando esta sesión, así como lo hice con la sección 4, subirles la pauta de desarrollo del trabajo y la rúbrica actual. Este trabajo lo va a seguir haciendo el equipo ABP, pero ya no tienen que sortearse para presentar. Lo hacen en un formato establecido que va en la pauta de desarrollo de todas las reglas que tienen que cumplir, en X tamaño, en fin, y lo envían en la fecha que consensuemos. Con respecto a la rúbrica también cambió, entonces también la rúbrica, es decir, cómo los vamos a evaluar, va en relación a que ahora es un trabajo escrito que presentan todos como grupo y por lo tanto la nota que se saquen es la nota del grupo, que sigue valiendo un 90%, porque el otro 5% lo hace la coevaluación y la autoevaluación. Nos parece importante que cuando uno trabaja en equipo, tiene que aprender también a ser capaz de trabajar con otro, y si algún otro no está haciendo todo el empeño que se merece, esa persona tiene que ser sancionada también. Yo recibí muchos correos de personas, no específicamente de ustedes, pero de otras secciones donde tenían muchos problemas para trabajar con las personas que les tocó, y al final terminaron haciendo solos el trabajo, y esa no es la idea, chiquillos, ¿ya? Entonces, hoy día les voy a publicar en la parte de arriba del sílabus cuál es la nueva pauta de desarrollo del trabajo de ABP y cuál es la nueva rúbrica por la cual se van a tener que guiar. 2, con respecto a las tutorías, como cambió la modalidad, van a ser solo 3 tutorías. Y la cuarta que era, se las vamos a dejar para que ustedes hagan su trabajo autónomo y obviamente si tienen dudas y consultas vamos a estar conectadas las profesoras exactamente igual, y si alguno quiere alguna pregunta en particular la puede hacer, conectados, digamos, en los links que corresponden y que se van a publicar en esa cuarta tutoría. Pero, son 3 tutorías, vuelvo a repetir, 3, y la última es para que ustedes trabajen en sus grupos respectivos. 2, noticias respecto a un trabajo que se llama mapa conceptual, que aparece en el sílabo, que está mucho más adelante, que es un mapa conceptual que van a tener que construir con respecto a
las teorías intermedias en enfermería, que por supuesto que les vamos a pasar clases, les vamos a pasar documentos para que lo puedan construir. El mapa conceptual es lo mismo que un mapa mental, con la diferencia que lleva frases, nombres, conceptos. Este mapa conceptual, ¿cómo lo van a hacer? En dúos o máximo 3 personas al azar, como quieran. Ailín, como encargada todo el curso, te tienen que mandar a ti el listado. Y tú me lo vas a llegar a mí después. Pueden ser de 2 o de 3, por afinidad. ¿Sí? Profe, ¿y esa lista, cuándo se la envío? ¿Lo antes posible o a esta semana? En el transcurso de la semana, porque falta como más de un mes para el trabajo todavía, pero obviamente que tienes que empezar a trabajar cuando tengan la clase, que falta para eso todavía, faltan como 2 semanas todavía, así que lo pueden armar con calma porque lo hagan consensuadamente, pero 2 personas, máximo 3, ¿ya? Ya, profe. Ya. Tercera noticia. Los sílabos, los programas son los que uno no cambia, los temas principales, pero los sílabos los puedes cambiar. ¿Y por qué vamos a tener que modificar el sílabus? Porque va a existir una nueva calendarización a propósito de que los cursos y los niveles superiores tienen, ustedes tienen una semana de fase. Los cursos superiores tienen 3 semanas, pero el calendario académico no se hace por nivel, se hace para toda la universidad. Por lo tanto, estamos esperando la definición de las autoridades en términos hasta cuándo se extiende, sin perjudicar sus vacaciones, obviamente, ni en qué sentido los favorece, que se corre todo, se corren las pruebas, la entrega de trabajo, todo. Y por lo tanto, este sílabo que ustedes están manejando, si se fijan, tiene una semana de desfase. Bueno, una vez que nos lleguen las fechas correctas, haríamos el sílabo final, ya esperando en Dios que ya no tengamos que mover más fechas ni nada. Pero siguen los mismos temas, o sea, lo que quiere decir que el sílabo cambia en términos de fechas, pero no los temas que vamos a tratar, ni las pruebas, ni nada de eso, o sea, eso sigue exactamente igual. Ahora, con respecto a los controles de lectura, consensuamos con el equipo que vamos a hacer solamente 2 controles de lectura. Por lo tanto, uno al principio y uno al final. El control de lectura que les habíamos subido la semana antepasada se queda como como lectura de complemento para la clase trabajo en equipo y la 5C, ¿ya? No vamos a hacer control de esa lectura. Les queda, por lo tanto, un solo control que va a ser casi terminando el semestre, que también vamos a dar la fecha, y que es de un tema súper bonito que tiene que ver con enfermería, disciplina, ciencia, de ese tipo, pero también, como siempre, les voy a mandar antelación. ¿Cuál es la idea? Es no cargarlos, porque las ciencias básicas tienen algo. Entonces, vamos a pasar las 5C o las que ya lo tuvieron, vamos a dejarlo solamente como lectura complementaria. Hay control de lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que si el control antes valía un 10%, al haber 2 controles, quiere decir que vale 15% cada una, un 5% más, ¿ya? Más el trabajo que va a hacer este mapa conceptual de teorías intermedias, que también les vamos a dar todas las indicaciones y que falta todavía, y que para eso es que tienen que formar los grupos de a 2 o de 3 personas para trabajar en ese mapa conceptual. Y la otra noticia es que vamos a dejar todas las semanas el tercer módulo teórico, es decir, el que tienen con la profe Claudia, un módulo de resumen para dudas y consultas y para despejar dudas de lo que se les ha pasado en la semana y un poco también preparándose, qué sé yo, para la prueba o para lo que ustedes quieran. En el fondo, ese módulo no va a ser de clase, chiquillo, va a ser un módulo que va a estar destinado a aquellas cosas que ustedes tengan duda de cualquier índole que tenga que ver con la asignatura, sí, pues, no le vayan a preguntar a la profe hasta qué hora están abiertos los supermercados, pues. ¿Me explico? Una broma. Tiene que ver con la asignatura. Por ejemplo, profe, de los deberes y derechos del paciente, ¿qué es lo más importante que tendríamos que aprender? O, profe, del código sanitario, ¿qué es lo más relevante? Y un poco también prepararse para la prueba que viene y también les va a servir para su trabajo de ADP.
Acuérdense que hay varias preguntas que ustedes van a ir resolviendo en la medida que se les van pasando los temas, independiente de las tutorías que tienen ahora, ya tienen una hecha, nos quedan 2, y la última, acuérdense, es para trabajo autónomo. Ya, por lo tanto, de aquí a que termine el semestre, a lo mejor por ahí entre medio vamos a meter alguna clase, pero sería una clase dentro de todos los tercer módulos que nos quedan. La idea es que ustedes en ese módulo hagan consultas, la profe les diga, bueno, lo más importante es lo que tienen que saber de cada una de las clases, y eso. Y lo último es contarles que los sílabos pueden ser sometidos a cambio, por lo tanto el sílabo que yo les mandé es el que corre en este momento desfasado en una semana, pero una vez que las autoridades nos envíen las fechas hasta cuándo se extiende el calendario académico, se va a estirar. Siguen los mismos temas, pero probablemente, como por ejemplo ahora, que partimos con desfase de una semana y tuvimos que actualizarlo, ¿no es cierto? Bueno, si se corre una semana, quiere decir que se corre toda una semana. Si la autoridad determina que se extienda el periodo de año académico, también vamos a tener que extendernos en términos de probablemente dar más plazo para ciertas cosas, tirar más para adelante la prueba escrita, que inicialmente iba a ser por ahí por el 20 y tanto de junio, obviamente que ahora no va a ser en esa fecha, va a ser más adelante, y cosas de ese tipo. Los temas, chiquillos, no se cambian, lo que se cambian son las fechas, ¿ya? Eso quería contarles. Yo igual les voy a mandar, lo que terminemos la sesión del módulo 6, a su correo, todas estas novedades para que queden por escrito, tal cual como le informé hoy día a la sección 4, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, Dígame. yo tengo una duda sobre, no me quedó bien claro sobre el tema de los controles de lectura. Tenemos dos. Ya tuvimos el primero, ¿cierto? Sí. Te queda Ya. uno solo. ¿Y te acuerdas que cada uno valía 10? Sí. Ya. Al quedarte 2, ¿cuánto vale cada uno? Vamos, matemática. No la Si escuché. valía ¿Qué 10, dijo? perdona. Si tienes 3 controles de lectura y cada uno valía 3, y ahora tienes 2, ¿cuánto vale cada uno? 15. Bien. Y dijo que Eso. el mapa conceptual igual iba a tener un porcentaje. ¿Cuánto sería ese? Sumado con los controles de lectura, es 70%. Y eso hace una nota, 70 y 30, acuérdense, una nota. Si se fijan, miren el sílabo y el programa. Cuando fíjense en las evaluaciones, dice 70% vale el mapa conceptual y 30% los controles de lectura, y eso hace una nota. Y esa nota tiene un porcentaje en el programa total. Espérenme, se los digo el tiro cuál es. Dame un minutito. Dame un minutito. No, no quiero eso. PIS, sílabos junio. Sílabos junio. Ya. En el último programa que les enviamos, que dice lo mismo que el sílabo, decía que ya, eran 3 controles de lectura. Y esos 3 controles de lectura salían 30%. Espera un segundo, no, me estoy confundiendo. Los controles de lectura más la prueba escrita, no, sí estoy bien. Los controles de lectura valen 30% y el mapa vale un 70%. Ambas dos hacen 100%. Y de ese 100%, es un 30% de la nota que entra a la evaluación final. ¿Me explico? El portafolio vale un 15%. Los controles de lectura más el mapa conceptual valen 30%. La prueba de selección que van a tener un 25%. Y el trabajo de ABP vale 30%. Todo eso global hace un 100% y la nota final de presentación
que también estamos esperando que probablemente exista alguna variación de la nota de presentación a exámenes, a examen chiquillo, o de, ¿cómo se llama?, de aprobación. También probablemente sufra variaciones. ¿Profe? Dime. En la prueba va a entrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Hola, ¿quién habla? Carla. Hola, Carla. Módulo 2 y módulo 3, nada más. Ah, ya. Gracias. Porque primeros auxilios ya se les evaluó. Ya. ¿Sí? Ya. Chicos, ¿alguna otra consulta, duda? Profe, Dime. yo tengo una duda, pero no de lo que estamos hablando, de algo como un poquito nada que ver. ¿Es personal? No es solo de mí, es con un grupo que tuvo un trabajo. Ah, ¿te tinca que yo estoy terminando el módulo? ¿Te tinca que nos quedemos al último y lo hablemos? ¿Se quedan un ratito conmigo Ya. conectada? ¿Ya? Francisca, Ya. por Gracias. favor. Gracias a ti, pero no te vayas al final. Ya, No, profe, la espero. chiquillos. Bueno, ¿alguna duda o consulta de lo que acabamos de hablar? Porque yo igual se los voy a mandar a sus correos como novedades para que lo tengan. Y hoy día les vamos a publicar, tal como lo hice con la sección 4, la pauta de desarrollo de la ABP, que es prácticamente presentar el trabajo, pero en PPT. ¿Cuántos PPT, la letra? Va todo indicado ahí. ¿Sí? ¿Claro, chiquillos? Profe, cuando dice módulo 2 y módulo 3, ¿a qué se refiere? El módulo 3 es, por ejemplo, este es tu módulo 1 de la semana. Tu módulo 2 de la semana es teórico y es el que vamos a tener más rato. El 3 es el que tienes, a ver, de nuevo, son 3 módulos teóricos y uno práctico. Los 3 módulos teóricos los hacen ustedes el día lunes conmigo y el día viernes la primera Claudia. Esos son los 3 módulos teóricos. Y el módulo práctico lo tienen ahora después de este. ¿Me vas siguiendo, Camilo? Sí, profe. Uy, ¿qué pasó? Bueno, el tercer módulo teórico es el módulo que tienen el día jueves a las 9:45 con la profe Claudia. Ese es el módulo que yo les digo que va a ser un módulo de resumen y consultas. ¿Por qué no aparece en el sílabo? Porque el sílabo está enviado con mucha antelación a todos estos cambios que ocurrieron. Por eso es que probablemente venga otro cambio de sílabos, ¿ya? Pero los temas siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que en ese módulo ustedes no van a tener clases de temas directos. Va a ser un módulo de resumen, de consulta, porque, digamos, dentro de la misma petición que se hizo está el poder apoyarlos a ustedes y no seguirles metiendo conceptos en términos de que se vean así como atiborrados de trabajo. O sea, que trabajen, obviamente, pero que no se vean así como sobrepasados en cantidad de cosas que tengan que hacer. Por eso es que se dejó ese módulo para consultas y de resumen de aquellos aspectos más relevantes que se les pasó en la semana. Eso, me estabas preguntando, Camilo, ¿me escuchaste ahora? Hoy. Sí, profe, ahora sí lo entendía a qué se refería con los módulos. Ya, bueno, listo. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra consulta? Y si no, nos conectamos a las 15:45 para hablar con las chiquillas que me están preguntando. ¿Se conectan sus grupos, los que son los grupos de ABP a estas alturas del partido? ¿Son los mismos grupos de ABP los que se tienen que conectar ahora? Con sus profesoras respectivas. Chiquillos, un abrazo. Les voy a mandar por escrito todo lo que hablemos ahora recién. Hay link, cualquier duda me preguntas. Y nos estamos viendo el jueves en la mañana. ¿Ya? Ya, profe. Nailin, un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao, cuídese. Constanza, profe. quédate, por favor. Chao, que estén bien. Chao, lindos, que estén bien. Chao, los había echado de menos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.
Chao, profe. Chao. Chao, Camilo, tú también. Chao. Voy a guardar la grabación, detenerla.